Continuemos nuestro estudio en la carta a los Hebreos. Vayamos a Hebreos capítulo 6. Vimos que la carga del autor de esta carta es llevar a los cristianos más allá del nivel de leche hacia el nivel de alimento sólido, más allá del fundamento hacia la superestructura y más allá del preescolar hacia la educación superior. En nuestra vida terrenal, nadie desea permanecer siendo un bebé para siempre. Nadie desea que su educación termine en el preescolar. Y nadie desea un edificio solo con el fundamento. Entonces, ¿por qué hay tantos creyentes que parecen estar satisfechos con solo beber leche, poner un fundamento y vivir toda su vida en preescolar? Vimos en nuestro último estudio cuál es el nivel básico del cristianismo, es decir, el preescolar, el arrepentimiento, la fe, bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo, dones espirituales, sanidad, la esperanza futura de la resurrección y el juicio eterno en el cielo o el infierno. ¿No te das cuenta de que la mayoría de los creyentes parecen estar satisfechos únicamente con estas enseñanzas? Y si tú tienes estas enseñanzas y vas a algún lugar a predicar el evangelio que predicarás solo enseñará a cómo poner un fundamento. En otras palabras, llevarás a las personas a nacer de nuevo, pero luego nunca las dejarás crecer y serán bebés para siempre. Y tendrás una iglesia llena de bebés, ya sea que tengan 50 años o 2 años, niños con retraso espiritual. Este es el problema de muchas personas en el cristianismo actual. Tal vez el pastor sea alguien maduro, pero a veces los mismos pastores se comportan como bebés. Y este no es el cristianismo del Nuevo Testamento. En Hebreos 6:1 dice, avancemos hacia la perfección. Y si tú mismo nunca has pasado del preescolar, ¿cómo podrás llevar a otros más allá del preescolar? Si todavía estás bebiendo leche, ¿cómo podrás llevar a otros a beber algo más que leche? Así que este es el desafío que se nos presenta. Hay una doctrina que determina cómo ponemos un fundamento y hay una doctrina que lleva hacia la perfección. Y si solo estamos aferrados a una doctrina y pensamos que eso es todo, iremos a todas partes produciendo bebés. Y podríamos pensar, bueno, lo importante es sacar a las personas del infierno y llevarlas al cielo. Pero si eso fuera lo único importante, nunca habría una exhortación como la que leemos en Hebreos 6, verso 1, que dice, avancemos hacia la perfección. Si así fuera, la palabra habría dicho, produzcamos más bebés espirituales. No, se nos exhorta a avanzar hacia la madurez. Todo creyente debe crecer hasta alcanzar la madurez. No solo debe traer a más y más personas al nivel básico del cristianismo. Hay tantas peleas y juicios en las iglesias porque están llenas de bebés espirituales. Incluso hay líderes que caen en adulterio, que buscan el dinero y que pelean entre sí. Y todo esto es porque todos son bebés espirituales, incluyendo a los líderes. Los bebés siempre están peleando. Cuando avanzamos hacia la madurez, ya no peleamos. Esa es una buena prueba que hemos crecido en madurez y no codiciamos ningún puesto ni honra en la iglesia. Si peleas o codicias un puesto o reconocimiento en la iglesia, todavía eres un bebé. Y se puede ver la cantidad de inmadurez que hay entre el liderazgo en el cristianismo actual. Solo andan buscando honores vacíos unos de otros por cosas insignificantes. Y el estado del cristianismo actual es un testimonio patético para el mundo. Si eso te preocupa, buscarás avanzar hacia la madurez tú mismo y luego buscarás llevar a cada creyente hacia la madurez. Nunca estarás satisfecho con solo poner un fundamento. Querrás completar la estructura. Si comienzas a predicar el evangelio y reúnes a algunas personas, luego querrás construir un salón de reunión. ¿Cuántos de ustedes estarán satisfechos con solo poner el fundamento y decir, está bien, ya tenemos un lugar para reunirnos? Compramos el terreno,
Pusimos el fundamento y aquí hay un piso. No importa si no hay techo ni paredes y nos estamos mojando con la lluvia o nos asoleamos, al menos tenemos un piso. Nunca he visto a alguien satisfecho solo con eso. Pero muchas veces pienso en las personas que solo han puesto un fundamento y luego enseñan muchas cosas en esas reuniones. Son como un hombre que no ha terminado de construir una casa y solo ha puesto el fundamento, pero decide mudarse allí. Trae sus muebles, su cama, mesa de comedor, utensilios de cocina y todo, y los acomoda en esa casa donde no hay paredes ni techo, solo está el fundamento. Esta es la condición de muchas iglesias. Hay mucha enseñanza y conocimiento, pero todo eso es como amueblar una casa que solo tiene un fundamento. Y por supuesto, habrá muchos problemas. Si quieres solucionar esos problemas, primero debes avanzar hacia la perfección tú mismo. Y luego lleva a otros hacia la perfección, mis hermanos y hermanas. Esa es la respuesta. Y esa era la carga del hombre que escribió esta carta. Avancemos hacia la perfección. Y luego continúa hablando sobre el peligro de no avanzar hacia la perfección. Verás, si solo colocas un fundamento y lo dejas así durante mucho tiempo, espiritualmente hablando, el fundamento mismo se destruirá después de un tiempo. Ese es el gran peligro. Un fundamento terrenal puede durar mucho tiempo, incluso si no se construye nada sobre él. Pero en lo espiritual, si no se edifica una superestructura sobre el fundamento, es decir, si no se avanza hacia la perfección, llegará el día en que el mismo fundamento se deteriorará. En otras palabras, el creyente perderá su salvación, su bautismo en el Espíritu Santo, su fe, su arrepentimiento y todo lo demás, y no quedará nada. Ese es el peligro, y hemos visto que eso ha sucedido una y otra vez en muchos lugares. Hay personas que solo llevan a otros a nacer de nuevo, pero no los hacen avanzar, y por eso hay muchos problemas en las iglesias. Pero en las iglesias donde se anima a las personas a avanzar hacia la perfección, hay cada vez menos problemas, porque se trata con personas maduras. Esa es la respuesta. Y el autor habla de los problemas que surgen cuando uno no avanza hacia la perfección. A partir de Hebreos 6, verso 4. En el caso de los que fueron una vez iluminados, ahora lean estas palabras cuidadosamente. Uno puede acercarse a las escrituras con una idea de lo que deberían decir. Y esa es la mejor manera de permanecer ignorante de lo que realmente dice la Biblia. Si quieres saber lo que la Biblia dice, cuando vengas a ella, deshazte de todas tus ideas y de toda la teología que has oído o estudiado. Y di, Señor, por favor, abre mis ojos. Tal vez lo que he estudiado esté incorrecto. Esto fue escrito para gente sencilla, no para eruditos. Fue escrito para pescadores y para niños. Dios ha escondido estas cosas de los sabios e inteligentes. Ven como un niño y las entenderás muy fácilmente. Ahora, ¿cuáles son las palabras que se utilizan aquí? Todas estas son palabras para describir a una persona que ha nacido de nuevo. Número uno, iluminado. Significa que en la oscuridad de su corazón ha llegado la luz de Dios y ahora es una persona nacida de nuevo. Número dos, experimentó el don celestial. Ese don que Dios dio a su Hijo. En otras palabras, esta persona experimentó la salvación por medio de Jesús. Número tres, llegó a ser participante del Espíritu Santo. Esta persona no es un cristiano superficial, sino alguien que realmente ha recibido al Espíritu Santo. Número cuatro, probó la buena palabra de Dios. Esta persona ha respondido a la palabra de Dios. Número 5. Probó los poderes del siglo venidero. Significa que esta persona también ha probado algo del poder sobrenatural de Dios en su vida. Ha probado algo de lo milagroso y ha probado respuestas sobrenaturales a la oración en situaciones imposibles. Él ha orado y Dios ha respondido. Ha probado de respuestas a la oración. Esta es realmente una persona nacida de nuevo. Estas 5 cosas caracterizan a una persona que ha nacido de nuevo. Creo que la sanidad en nuestro cuerpo entra en la categoría de probar los poderes del siglo venidero. En esa era futura tendré un cuerpo de resurrección perfectamente sano y sin enfermedad.
No puedo tener ese cuerpo ahora, pero sí puedo tener una prueba de él por medio de la sanidad física. Por ejemplo, es como si una nueva empresa de galletas te enviara una sola galleta como prueba de la calidad de sus productos. Solo una pequeña muestra. La sanidad es una pequeña prueba o muestra de lo que algún día recibiré plenamente cuando Cristo regrese. Dios nos permite probar de ese poder al ser sanados cuando estamos enfermos. Esto es lo que oro cuando estoy enfermo. Señor, déjame probar en mi cuerpo ese poder de resurrección que un día transformará completamente mi cuerpo para hacerlo semejante al de Jesús. Sé que no puedo tenerlo plenamente ahora, pero permíteme probar un poco de él. Eso es suficiente. ¿Recuerdan la fe de aquella mujer que tenía enferma a su hija y dijo que las migajas que caían de la mesa serían suficientes? Asimismo creo que será suficiente para mí. Un día tendré el pan completo, es decir, un cuerpo de resurrección total y perfecto. Pero aquí hay una persona que ha experimentado todo esto. Y luego leemos en el verso 6 que se aparta. ¿Es posible que una persona que ha nacido de nuevo se aparte? No se refiere al creyente que cae en pecado y se levanta de nuevo. Todos hemos pasado por eso. Esto no habla de caer en pecado y volverse a levantar, sino de apartarse completamente. Si vienes a la Biblia con una mente abierta, te das cuenta de que eso es posible. Si Dios dice que es posible, entonces es posible, sin importar lo que diga tu teología. Solo admite que tu teología está equivocada y que la palabra de Dios es la correcta. Sí es posible que te apartes. ¿Y por qué se apartan estas personas? Verso 6. Crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. ¿Cómo vuelves a crucificar al Hijo de Dios? Recuerdo haber visto una película cristiana donde se describía la conversión de un joven inconverso. Y una de las cosas que lo impactó fue que él miraba a alguien que estaba martillando los clavos en las manos de Jesús. Y este joven se preguntó, ¿quién es el que está martillando? Y cuando se dio la vuelta, vio que era su propio rostro. Él mismo estaba martillando los clavos en las manos de Jesús. ¿Has visto eso? Es absolutamente cierto. ¿Sabías que tú fuiste quien dijo, crucifíquenlo, crucifíquenlo? Podrás decir, yo nunca dije eso, pero cada vez que pecas, eso es lo que estás diciendo. ¿Sabes que cada vez que pecas, lo que realmente estás diciendo es, crucifíquenlo? Jesús nunca habría sido crucificado si el ser humano no hubiera pecado. Él no fue crucificado porque el hombre no tuviera educación. No fue crucificado porque el hombre no tuviera ropa o comida. No fue crucificado porque las condiciones sociales del hombre fueran malas. Estas son las cosas que hoy en día le interesan mucho a la gente. Las condiciones sociales, la comida, la ropa. Está bien, todo eso es importante, pero Él fue crucificado por otra razón. Jesús nunca habría tenido que venir a la tierra si el único problema del hombre fuera la falta de comida o de ropa o si sus condiciones sociales fueran malas. Pero Él vino y murió solo por una razón, porque el hombre había pecado. Fue crucificado solo por una razón, por el pecado. Cuando le explico el Evangelio a los niños, les digo, aunque tú fueras el único niño o niña en todo el mundo que hubiera hecho algo malo y todos los demás fueran buenos, Jesús aún habría venido del cielo para morir por ti. Ese es el Evangelio. Si yo fuera el único pecador en todo el mundo y todos los demás fueran santos, Jesús aún habría venido y muerto por mí. ¿Por los pecados de quién habría muerto entonces? Mis pecados. Mientras creas que Jesús murió solo por los pecados del mundo, puedes ser un cristiano a medias. Pero el día en que comprendas que Jesús murió por tus pecados, podrás nacer de nuevo. ¿Te das cuenta de eso? Tus pecados lo crucificaron. Así que cada vez que pecas, lo estás crucificando de nuevo. No estoy hablando de caer accidentalmente en pecado, sino de pecar con plena intención. ¿Sabes? Puedes pararte en el pie de alguien accidentalmente.
Hay una diferencia entre pararte accidentalmente en el pie de alguien y hacerlo a propósito. Puedes estar en un autobús y al moverte hacia atrás te paras accidentalmente en el pie de alguien y dices, oh, lo siento, porque no lo hiciste de manera intencional. Pero hay otras cosas que hacemos intencionalmente. A veces perdemos la paciencia por accidente, pero no queríamos hacerlo. Pero hay otros tipos de pecados en los que planeamos y tramamos dañar a alguien o escribimos mensajes para herir a otros. Esos pecados son mucho más graves que los accidentales. Si clavas accidentalmente las manos de Jesús, no es tan grave como hacerlo intencionalmente. Tal vez todos caemos accidentalmente en el pecado todos los días. Podemos caer en pensamientos impuros accidentalmente. Quizás sin esperarlo te encuentras con una imagen indecente en una revista. Pero otra cosa es ir y comprar una revista pornográfica para mirarla. Hay muchos pecados accidentales en los que todos caemos, pero son muy diferentes de los pecados intencionales. Y cuando sigues pecando intencionalmente, estás crucificando de nuevo al Hijo de Dios. ¿Crees que los creyentes no pueden hacerlo? Muchos lo hacen. Por ejemplo, cuando te niegas a perdonar a alguien. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, dijo, Padre, perdónalos. Pero cuando tú dices, no, no voy a perdonar, estás crucificando nuevamente al Hijo de Dios. ¿Y qué te va a pasar? Te apartarás. Te garantizo que te apartarás, porque estás crucificando de nuevo al Hijo de Dios y lo estás exponiendo a vergüenza pública. Es una vergüenza terrible ser crucificado, pero Jesús colgó allí solo con ropa interior, ante todos los hombres. Y tú lo crucificas de nuevo, pecando intencionalmente. Eso es el pecado. Y cuando una persona peca intencionalmente y sigue martillando los clavos en las manos de Jesús intencionalmente, llegará el momento, sea el creyente que sea, aunque esté bautizado en el Espíritu o hable en lenguas, se apartará. Y si continúa pecando intencionalmente, dice en el verso 6, es imposible renovarlo otra vez. ¿Sabes? Una persona puede cruzar esa línea porque ha rechazado tanto la gracia de Dios que es imposible renovarla de nuevo. Es muy peligroso para un creyente seguir pecando intencionalmente. En Hebreos 6, verso 7, muestra que un creyente que continúa pecando solo se interesa en recibir las bendiciones, pero no en producir fruto en su vida. Versículos 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba para el provecho de aquellos que la cultivan, pero la que produce espinos y abrojos es desechada. En otras palabras, este es un creyente que está interesado en las bendiciones. Va a toda reunión donde se promete bendición. Si escucha que hay una reunión sobre sanidad, él va. Si escucha que hay una reunión sobre prosperidad, él va. Está interesado en este tipo de mensajes. Lluvia de bendición, prosperidad, sanidad física. Y Dios va a hacer esto por ti y aquello por ti. Él quiere beber toda la lluvia. Pero, ¿qué produce su vida como resultado de recibir toda esa lluvia? No produce fruto, ni amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, nada de eso. Él produce amargura y un espíritu rencoroso. Sigue aprovechándose de la gracia de Dios, pecando sexualmente y nunca se arrepiente. Cualquiera que se aproveche de la gracia de Dios en secreto, quiero decirle que es un camino muy peligroso. Las bendiciones del nuevo pacto son mayores que las bendiciones del antiguo pacto, pero cuando te apartas del nuevo pacto, las consecuencias también son mayores. Podemos decir que el antiguo pacto era como una pequeña plataforma de 15 centímetros sobre el suelo. Y si te caes de una plataforma que está a 15 centímetros del suelo, no es muy grave y no te lastimas mucho porque la distancia es pequeña. Pero si caes desde un edificio de 10 pisos a unos 30 metros de altura, eso sí es grave. El nuevo pacto te eleva,
Pero si caes desde ahí, las consecuencias son mucho más graves que para las personas que cayeron en el antiguo pacto. La caída de Salomón no es nada comparada con la tuya. Incluso si él tuvo 1,000 mujeres entre esposas y concubinas, él estaba solo a 15 centímetros del suelo. Pero tú tienes a Jesucristo y al Espíritu Santo que te ha elevado tan alto. Y caer desde ahí es muy grave. Cuando un ángel cayó, se convirtió en demonio. Cuando el ángel más excelso cayó, se convirtió en Satanás. Si un burro cae, no se va a convertir en demonio ni en Satanás, porque cuando Dios da más a alguien, también le exige más. Por ejemplo, cuando un líder cae en pecado, como Moisés, él solo falló una vez y no entró en Canaán. Pero los israelitas siguieron pecando y después de 10 veces, Dios dijo, no pueden entrar a Canaán. Incluso hoy, si un creyente cae en pecado, Dios lo perdona. Pero cuando un líder cae en un pecado grave, no creo que él deba volver a tener un cargo de liderazgo. Puede ser creyente, puede partir el pan, sentarse en la parte de atrás de la iglesia, pero no creo que deba volver a ocupar un liderazgo. Sin embargo, sucede que hay personas que cometen adulterio y un año después regresan a sus cargos como líderes. No estoy de acuerdo con eso. No digo que no puedan ser restaurados a la comunión con Dios, pero no creo que puedan volver a tener un liderazgo. Tienen mucho conocimiento, pero ¿de qué pueden dar testimonio? Pueden testificar que después de 25 años de seguir al Señor, puedes caer en adulterio. ¿Ese es el mensaje que queremos predicar? Algo está mal con esa manera de seguir al Señor. En realidad, no estás siguiendo al Señor en absoluto. Por eso no creo que una persona así deba ser un líder. Así que cuanto más alto sube un hombre, más grave es su caída. Depende de lo que produzcamos con todas las bendiciones que recibimos. Verás, bajo el antiguo pacto, la gente seguía a Moisés, pero nosotros seguimos a Jesús. Si los que seguían a Moisés pecaban, eso no era tan grave. Pero si los que siguen a Jesús pecan, eso es mucho más grave. Ese es un punto fundamental, porque la diferencia de nivel espiritual entre Moisés y Jesús es inmensa. Por lo tanto, pecar ahora es algo mucho más grave. Todos decimos que seguimos a Jesús, pero si planeas seguir pecando en tu vida, es mejor que sigas a Moisés, porque si sigues a Jesús, tienes que tomártelo muy en serio. Dice el verso 9. Pero aunque hablamos así, oh amados, en cuanto a ustedes estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. En otras palabras, no creemos que esto les vaya a suceder. Tengo fe en ustedes, hermanos, de que no tomarán a la ligera el pecado. Junto con esas palabras fuertes, el autor añade también palabras de aliento en el verso 10. Dios no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor que han demostrado por su nombre, porque aún han atendido a los santos y lo siguen haciendo. Jesús dijo que incluso si das un vaso de agua fría a alguien, no perderás tu recompensa. ¿Acaso no has hecho eso? Has servido a otros creyentes. Has trabajado para el Señor. Luego continúa diciendo en el verso 11. Deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma diligencia para ir logrando plena certidumbre de la esperanza hasta el final. Es decir, no solo empieces bien la carrera, sino que también termínenla de buena manera. Verso 12. A fin de que no seas perezoso. No hay ningún momento en la vida cristiana en que debamos ser perezosos. No importa cuánto siga al Señor. No quiero ser perezoso. No quiero serlo ni siquiera si llego a los 90 años. No quiero desperdiciar ni un solo día de mi vida. Recuerdo que cuando era joven leí un poema escrito por A.B. Simpson que decía, no hay tiempo para trivialidades en esta vida mía. No fue así el camino que recorrió mi bendito maestro. Su camino fue trabajo arduo, cada hora y cada fuerza empleada siempre, y todo lo hizo para Dios. No hay tiempo para trivialidades. No tengo tiempo para tonterías. No tengo tiempo para muchas cosas que interesan a otras personas del mundo. Esa no fue la manera en que Jesús caminó en esta tierra. Cada día de la vida de Jesús y cada gota de energía en su cuerpo estuvieron dedicados al 100% a Dios. Y así es como yo quiero vivir hasta el final de mis días. Espero que tú también quieras vivir así hasta el final de tus días. Si eres perezoso, nunca podrás entrar en la vida del nuevo pacto. Nadie que sea perezoso o apático puede entrar en esta vida del nuevo pacto.
Debes ser radical y entregarte por completo. Tendrás que renunciar a muchas cosas que atraen a la gente del mundo. Y tendrás que concentrarte en las cosas que tienen valor eterno, porque estamos hablando de la vida eterna y la muerte eterna. No estoy diciendo que no puedas salir de paseo o tener un poco de entretenimiento, pero asegúrate de que incluso tus momentos de descanso estén bien equilibrados. Muchas personas no estudian las escrituras porque no se toman en serio su tiempo. Dicen, no tenemos tiempo, pero hay mucho tiempo. Solo tenemos que buscarlo. Verso 12, no sean perezosos, sino imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La fe y la paciencia siempre van unidas en el nuevo pacto. Y se nos da el ejemplo de Abraham, cuando Dios le hizo una promesa. ¿Sabes cuánto tiempo le tomó a Abraham recibir la promesa de un hijo? 25 años. Y así, habiendo esperado con paciencia, verso 15, Abraham obtuvo la promesa. ¿Qué le dijo Dios? Verso 14, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Quiero que notes algo aquí en este versículo. Bajo el antiguo pacto, cuando Dios bendecía a un hombre, le daba hijos. Siempre. Esa era parte de la promesa del antiguo pacto. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Dios bendijo a Adán y le dijo, sean fructíferos y multiplíquense. En el nuevo pacto, lo mismo se aplica espiritualmente. Si Dios me bendice, me dará hijos espirituales. Esa es una prueba de que Dios me ha bendecido. Ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Si Dios le hubiera dicho a Abraham, te bendeciré, pero no tendrás hijos, Abraham se habría sentido decepcionado. Y si Dios me dijera hoy, te bendeciré, pero nadie vendrá al Señor por medio de tu vida, yo también estaría decepcionado incluso más que Abraham. Quiero que todos ustedes se sientan decepcionados cuando Dios no los use para llevar a otras personas hacia Él, porque algo está mal. Ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Eso significa que Abraham tuvo un hijo como él. Y yo creo que si Dios me bendice, Él me dará por medio de mi labor al menos algunos hermanos que tengan la misma visión, la misma pasión, el mismo deseo y el mismo anhelo que yo tengo. Aunque solo sean 2 o 3, estoy feliz. Jesús tuvo 11 y estuvo muy feliz al respecto. Pero si dices que Dios te ha bendecido y ni siquiera produces una persona como tú, hermano, algo anda mal con esa bendición. Tienes que decir, Señor, ¿qué está mal? No estoy diciendo que pueda suceder de la noche a la mañana, pero la voluntad de Dios es que a través de nuestra vida nos multipliquemos, que produzcamos hijos espirituales, que tengan el mismo deseo que nosotros tenemos. Como cuando la gente ve a nuestros hijos y dice, se parece a su papá o a su mamá. Tiene el mismo color de piel o los mismos rasgos. De igual manera, nuestros hijos espirituales tendrán la misma pasión, el mismo anhelo y el mismo deseo que nosotros. Ese debe ser nuestro deseo para nuestra iglesia local. No digas, ¿qué puedo hacer, hermano? Nadie está interesado en las cosas espirituales. Bueno, probablemente seas tú, porque no estás interesado en las cosas espirituales, ya que uno produce a alguien igual a sí mismo. Cuando Dios nos bendice, Él nos multiplica. Imagínate si todos nosotros estuviéramos aferrados a esto y fuéramos a diferentes partes de la India y dijéramos, Señor, bendíceme y multiplícame. Él lo haría. ¿Producimos hijos? No. Dios los da. Los hijos son un regalo de Dios, dice la Biblia. Esa es una señal de la bendición de Dios y debemos esperar pacientemente y lo recibiremos. Abraham esperó con fe y recibió la promesa. Luego dice aquí que Dios había dado no solo su palabra, sino un juramento. En Hebreos 6, versos 16 al 18, dice que Dios nos ha dado dos cosas inmutables, su palabra y su juramento, una promesa. Así como Jesús dijo, de cierto les digo, la palabra de Dios y la promesa de Dios. Verso 18, por dos cosas inmutables, seamos grandemente animados para aferrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros.
Y esta esperanza es el ancla de nuestra alma. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? Muchos cristianos dicen que su esperanza es la segunda venida de Cristo, pero yo digo que esa es solo la mitad de la esperanza. ¿Cuál es la segunda mitad? Lo lees en Primera de Juan 3, verso 2. Hay dos partes en esta esperanza. Primero, Él vendrá otra vez. Segundo, cuando Él vuelva, seré semejante a Él. No olvides esa parte. En Primera de Juan 3, verso 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Así que sabemos que la esperanza del cristiano es doble. Cristo viene otra vez y cuando Él venga seré semejante a Él. Es como una moneda. No puedes tener solo un lado de una moneda. Obtienes ambos juntos. Cuando Cristo venga, seré semejante a Él. Si esa es tu esperanza, en el verso 19 dice, es como un ancla del alma. Cuando un barco echa el ancla, no puede moverse. Hablamos del peligro de irse a la deriva en Hebreos capítulo 2. ¿Cuál es la manera para no irse a la deriva? Echa el ancla, y entonces el barco nunca se irá a la deriva. ¿Cuál es el ancla que debemos echar en la vida cristiana? La esperanza de llegar a ser como Jesús un día. Estoy aferrado a eso. Mi esperanza no es ser millonario o ser una persona famosa algún día. Esa no es mi ancla. Si tienes todas esas cosas como tu meta en la vida, te irás a la deriva. No dejes que el traer almas a Cristo sea el ancla de toda tu vida. Que tu esperanza sea ser como Jesús algún día. Esa es la única ancla. A partir de esa ancla, Dios puede usarme para traer 5 almas a Él o 100 almas. Eso depende de ti. Puedes ser una madre cuidando a sus hijos o puedes ser un evangelista que trae cientos de personas a Cristo. Eso es diferente, pero no necesariamente de la misma manera. Eso depende de nuestro llamado. Pero el ancla de la madre y del evangelista debe ser la misma. ¿Cuál es? La esperanza de llegar a ser semejante a Jesús. No debe ser la esperanza de traer almas a Cristo. No evalúes a un evangelista con una madre y digas que el evangelista trajo a 100 personas y la madre trajo solo a 2. Esa madre puede recibir una recompensa mayor que el evangelista, porque su ancla era llegar a ser semejante a Jesús, y la del evangelista no lo era. Así que no evalúes por números. Tenemos como ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor. Ahora, este es un título de Jesús que no es muy popular. De hecho, la mayoría de los cristianos ni siquiera lo han oído. La mayoría de cristianos han oído hablar de Jesús como el buen pastor, la puerta, el camino, la verdad y la vida, la resurrección y la vida, Salvador, Señor, Maestro, Rey, Sanador, pero precursor. ¿Alguna vez has oído hablar de Jesús como precursor? Yo creo que el 90% de los cristianos nunca han oído de Jesús como precursor. Muchos creyentes ni siquiera saben que existe tal versículo en la Biblia. Mi convicción personal es, el libro de Hebreos es uno de los libros más importantes del Nuevo Testamento después de los Evangelios. Creo que es una de las epístolas más importantes. Romanos y Hebreos son epístolas muy importantes, pero solo en Hebreos leemos acerca de Jesús como precursor. Solo en Hebreos leemos que Jesús fue tentado en todo como nosotros y no pecó. Solo en Hebreos leemos que Jesús fue hecho semejante a sus hermanos en todo. Solo en Hebreos dice que podemos avanzar hacia la perfección. También nos explica que Él es el fundamento y que es la perfección. Es un libro muy importante. Y si el diablo no te permite estudiarlo, no me sorprende. El diablo es astuto. Él no quiere que lo estudies porque no quiere que avances hacia la perfección. No quiere que camines como Jesús. No quiere que tu vida sea eficaz para Dios en esta tierra. No quiere que tengas un ancla. Él quiere que vayas a la deriva. Así que continúa diciendo en el verso 20, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Y si Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, nosotros somos los sacerdotes menores del mismo orden. En Hebreos 7, versículo 1 en adelante, leemos acerca de Melquisedec, rey de Salem, es decir, Jerusalén. Así que aquí encontramos de nuevo a Jerusalén y Babilonia. La religión falsa y el cristianismo falso que solo se ocupa en actividades religiosas. En contraste con Jerusalén,
que representa el sacerdocio de Melquisedec. Y el autor está tratando de demostrar que Melquisedec era incluso mayor que Abraham y que el sacerdocio de Melquisedec es mucho mayor que el sacerdocio de Leví. Y el autor de esta carta lo demuestra de una manera interesante. Cuando Abraham se encontró con Melquisedec, en el verso 4, le dio el 10% de todo el botín que había recolectado en la guerra. Y dice que en el cuerpo de Abraham estaba Isaac. Y dentro de Isaac estaba Jacob. Y dentro de Jacob estaba Leví. Y como Leví, su descendiente, aún estaba en el cuerpo de Abraham en ese momento, Leví también, por así decirlo, entregó ese diezmo a Melquisedec. Entonces el autor dice, ¿quién es mayor? Melquisedec es mayor, porque Leví estaba dando diezmos a Melquisedec, y así lo demuestra desde el verso 4 hasta el verso 10. Leví todavía estaba en el cuerpo de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro, y afirma que si Jesús fue designado sacerdote según el orden de Melquisedec, su sacerdocio es por lo tanto mayor al de Leví, porque Jesús no vino de la tribu de Leví, vino de la tribu de Judá. Y aquí el autor está tratando de establecer que este sacerdocio es mucho mayor. Melquisedec recibía ofrendas, pero no conforme a la ley. No había una ley. Melquisedec no le predicó a Abraham diciendo, debes darme tus diezmos. Leví, en cambio, enseñaba a la gente, tienen que darme sus diezmos. Entonces, cuando un pastor se levanta y le dice a la gente, tienen que darme sus diezmos, ¿en qué sacerdocio está? En el de Leví. Melquisedec recibía ofrendas, pero nunca le dijo a nadie, tienes que darme. Simplemente recibía, y Abraham le dio voluntariamente. Y así era Jesús. Él nunca dijo a la gente, deben mantenerme o deben darme el diezmo. Si la gente le daba, él lo aceptaba. Y si no le daban, estaba igual de contento. Mientras que Leví vivía según las reglas y decía, Dios te maldecirá si no pagas tus diezmos. ¿Ves cómo gran parte del cristianismo actual está bajo el sacerdocio de Leví? Leví tenía que usar ropas especiales como sacerdote. Hoy en día, muchos sacerdotes y obispos cristianos usan ropas especiales para mostrar que son diferentes de los demás. ¿Qué es eso? ¿Por qué no podemos vestirnos como personas comunes? Así se vestía Jesús y los apóstoles. Hay muchas cosas que se ven en el cristianismo actual. Construyen un edificio y lo llaman casa de Dios. ¿Ese edificio es la casa de Dios? Eso es volver al antiguo pacto. Podría hacer una lista de las cosas en el cristianismo actual que son totalmente del antiguo pacto. Y es por eso que los cristianos se mantienen bajo el antiguo pacto y no avanzan hacia la perfección. En cambio, el sacerdocio de Melquisedec es totalmente diferente. Él salió al encuentro de Abraham, llevando comida para bendecirlo a él y a sus muchos siervos. Y Abraham le dio un presente del botín de guerra, solo como muestra de gratitud. Pero Melquisedec no dependía de la ofrenda de Abraham. ¿Crees que Melquisedec dependía de la ofrenda de Abraham? Esa es otra cosa que podemos aprender del sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec era un rey. ¿Para qué querría el 10% de Abraham? Melquisedec aceptó el regalo con gracia y bendijo a Abraham. Pablo fue semejante a Melquisedec, pues también dijo a los filipenses que aceptaba su ofrenda solo para que Dios los bendijera. ¡Qué actitud! Ese es el sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec dijo, confío en Dios para mis necesidades. Si alguien me da algo, lo tomo y espero que Dios lo bendiga por ello. En cambio, Leví era totalmente distinto. Dependía de las ofrendas del pueblo y por eso los obligaba a pagar los diezmos. Hay mucha diferencia entre el sacerdocio de Leví y el sacerdocio de Melquisedec. Y podemos aprender mucho sobre los principios financieros correctos para la obra cristiana al comparar el sacerdocio de Leví con el de Melquisedec. Y verás que gran parte de los principios financieros cristianos de hoy están basados en el sacerdocio de Leví, en el antiguo pacto, no en el de Melquisedec. Melquisedec tenía dignidad y él confiaba en Dios para sus necesidades. Si quieres tener la dignidad del sacerdocio de Melquisedec, del cual Jesús es el sumo sacerdote, no desciendas al nivel del sacerdocio de Leví. No se trata solo de ofrecer sacrificios, sino también de la actitud hacia el dinero.
La actitud de Melquisedec hacia el dinero era fundamentalmente diferente a la de Leví. Ambos recibían ofrendas, pero de manera completamente distinta. Y es lo mismo que está sucediendo hoy. Debe haber un cambio completo en nuestra actitud si somos obreros cristianos de tiempo completo, respecto a cómo recibimos ofrendas si queremos formar parte del sacerdocio de Melquisedec. Leví no era un rey, era un hombre que siempre dependía de los demás. Y cuando la gente no apoyó en el tiempo de Nehemías, abandonaron el servicio sacerdotal y se pusieron a trabajar en algo más. Y así es incluso hoy. Si alguien no te apoya, dices, bueno, entonces no puedo servir a Dios. Tengo que hacer otra cosa. ¿Qué tipo de llamado tienen esas personas? Melquisedec no dependía de los demás de esa manera. Él decía, Dios me ha llamado a ser su sacerdote. Así que lo haré. Él suplirá mis necesidades. Y así lo hizo. Sé alguien así. Mantén esa visión ante ti, el sacerdocio de Melquisedec. Él vino y bendijo incluso a un hombre grande y rico como Abraham. Piensa en eso. Nosotros también podemos ir bendiciendo y ayudando a las personas material o espiritualmente, como vimos en Génesis capítulo 14. Ese es el sacerdocio de Melquisedec. Y dice en el verso 3 que Melquisedec se asemeja al Hijo de Dios. Primeramente en el verso 2 dice, el nombre Melquisedec significa Rey de Justicia y también Rey de Salem, que significa Rey de Paz. Él es Rey de Justicia y Rey de Paz. En Jesús se unieron la justicia y la paz. Así que Melquisedec es una representación de Cristo. En segundo lugar, Melquisedec aparece en el libro de Génesis. Y en Génesis, cada hombre de Dios, ya sea Enoc o José, tiene su genealogía. Conoces la conexión entre José y Adán. Conoces la conexión entre Enoc y Adán. Todo el árbol genealógico está allí, excepto un hombre de Dios cuya genealogía no aparece ahí. No hay registro de su padre ni de su madre, ni de cómo está conectado con Adán. Ese es Melquisedec. Y de esa manera, él es también una representación de Jesús, quien no tuvo un padre ni una madre terrenal. Él ha existido eternamente en el cielo. Él era Dios. No vino a existir en Belén. Él existía desde la eternidad. Podemos decir que Él entró en el vientre de María en Belén. Pero dice en el verso 3, no tiene principio de días ni fin de vida. Lo que pasó con Enoc está registrado en Génesis. La muerte de José también está registrada en Génesis. Pero de Melquisedec no hay registro de su nacimiento, ni de su muerte, ni de su genealogía. Y dice en el verso 3, no tiene principio de día ni fin de vida. Y en esto se asemeja al Hijo de Dios. Vayamos ahora al verso 11. Ahora bien, si fuera posible lograr la perfección por medio del sacerdocio levítico, entonces deberíamos volver al antiguo pacto, donde un grupo especial de personas trabajan a tiempo completo y todos los demás tienen que apoyarlos con sus diezmos. Eso es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no tiene que ser así. Pablo, el mayor de los apóstoles, no fue mantenido por otros la mayor parte del tiempo. Él trabajó con sus propias manos la mayor parte del tiempo. Ocasionalmente recibió apoyo. Bernabé era así también. Así que esto es diferente. Si la perfección vino por el sacerdocio levítico, volvamos al antiguo pacto. Versículo 12, porque de haber cambio de sacerdocio, es necesario que también se haga cambio de ley. Y continúa hablando de nuevo sobre el sacerdocio de Melquisedec y Jesús. Y finalmente concluye en los versículos 26 al 28, diciendo que Jesús es diferente de otra manera. Los sacerdotes del antiguo pacto ofrecían sacrificios por el pecado todos los días, pero Jesús ofreció su cuerpo una sola vez. Y mientras esos sacerdotes ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo y por los suyos propios, Jesús ofreció su cuerpo solo por los pecados del pueblo, pues él no tenía pecado. En el verso 27 vemos que hay mucha diferencia entre Jesús y esos sumos sacerdotes. Verso 28, la ley constituye como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero nuestro sumo sacerdote no es una persona débil, sino uno hecho perfecto para siempre.
Hay uno o dos versículos interesantes aquí que me gustaría considerar antes de continuar. Primero, la pureza absoluta de Cristo como hombre se describe en Hebreos 7, verso 26. Este sumo sacerdote nuestro no es como otros sumos sacerdotes en la tierra. Él es santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores. No había en él ni el más mínimo rastro de pecado, ni consciente ni inconsciente, ni de ningún tipo. Él vivió una vida perfecta en la tierra. Observa otra diferencia fundamental en la manera en que estos dos sacerdotes funcionan. Bajo el antiguo pacto, un hombre se convertía en sacerdote por un mandamiento carnal. Debía ser descendiente de Leví. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Verso 22. Dice en el verso 16, quien no ha sido constituido conforme al mandamiento de la ley acerca del linaje carnal, sino según el poder de una vida indestructible. Esa es otra diferencia entre el sacerdocio de Leví y el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Leví dependía de características y requisitos terrenales. Si piensas que puedes servir a Dios con requisitos terrenales, por ejemplo, si crees que puedes servir a Dios solo porque tienes un título de un seminario bíblico, vuelves al sacerdocio de Leví. ¿Cómo sirves a Dios en el sacerdocio de Melquisedec? No es por ningún requisito terrenal. Es según el poder de una vida indestructible. Verso 16. Una vida que no puede ser destruida. La vida de Jesús dentro de ti. Eso es lo que te califica para ser un siervo de Dios según el sacerdocio de Melquisedec. Uno se basa en requisitos físicos y terrenales y el otro en una vida celestial. Cuanto más tengas de esa vida celestial, más eficaz serás como sacerdote del nuevo pacto según el orden de Melquisedec. En Hebreos 7, verso 25, leemos que Jesús vive para interceder por nosotros. Jesús siempre está intercediendo. Esa es otra característica del sacerdocio de Melquisedec. Son personas de intercesión. ¿Qué es la intercesión? La intercesión es así. Yo predico a la gente y luego digo, Señor, eso no es suficiente. Tengo que orar, Señor, bendícelos. De lo contrario, las palabras son inútiles. Jesús intercede por las personas. En el sacerdocio levítico, ellos simplemente recitaban oraciones rutinarias y formales, cumplían con sus deberes y se iban a casa, mientras que Jesús, toda su vida, está dedicada a la intercesión por su pueblo. ¿Cuántas personas quieren ser sacerdotes según el orden de Melquisedec? Este es el verdadero sacerdocio en el nuevo pacto hoy. Tómense el tiempo para estudiar Hebreos capítulo 7 y ver la diferencia. Ahora pasamos a Hebreos capítulo 8. En Hebreos capítulo 8, el autor de esta carta continúa con el tema de la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Versículo 1, tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y el tabernáculo que Moisés construyó era en realidad copia y sombra de las cosas celestiales. Versículo 5. Por eso Dios le advirtió a Moisés: haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Hebreos 8, verso 5. Y dice que esto es una copia y sombra de las cosas celestiales. Entonces, ¿cómo debemos edificar la iglesia y hacer nuestro ministerio hoy? Exactamente como Dios nos ha enseñado en el nuevo pacto. Qué trágico es cuando las personas se llaman a sí mismas sacerdotes del nuevo pacto y vuelven al sacerdocio de Leví. Entonces la gloria no vendrá. En el Antiguo Testamento, Moisés hizo todo exactamente conforme al modelo que Dios le había mostrado. No lo cambió, no lo modificó, ni introdujo sus propias ideas humanas. Entonces la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo. Edifiquemos la iglesia del nuevo pacto y sirvamos a Dios exactamente como lo dice en el nuevo pacto. Y hoy nuestro modelo no son algunos detalles como en Éxodo capítulo 25 al 40. Hoy, gracias a Dios, nuestro modelo no es un libro, sino Jesús. Allí ellos tenían un pergamino con todos los detalles del modelo del tabernáculo.
Hoy nuestro modelo es una persona. Como dice en el verso 5, el modelo es Jesucristo. Ese es mi modelo. Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es el mediador del nuevo pacto. Y yo debo moldear mi vida y mi ministerio exactamente conforme al suyo. Entonces podré hacer su obra. En otras palabras, para ser un siervo del nuevo pacto, debes mirar a Jesús cada vez más. Considéralo. Eso es lo que está diciendo. Mira a este sumo sacerdote. Moldea tu vida y tu ministerio conforme al suyo. ¿Quieres saber cómo servir al Señor? Mira cómo Jesús sirvió a su Padre. ¿Quieres saber cómo predicar? Mira cómo Jesús predicó. ¿Quieres saber cómo vivir? Mira cómo Jesús vivió. ¿Quieres saber cómo vivir en casa? Mira cómo Jesús vivió sujeto a su madre durante 30 años. ¿Quieres saber cómo hacer tu trabajo? Piensa en cómo Jesús trabajó en el taller de carpintería. Ese es nuestro modelo en todas las áreas. Asegúrate de hacer todo exactamente conforme a ese modelo. Así es como se aplica a nosotros. Verso 6. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor. Luego, el nuevo pacto se describe en Hebreos 8, versos 7 al 13. Y es muy importante entender esto porque es el tema principal de la carta a los hebreos. No hay una carta como esa en el Nuevo Testamento. Ni siquiera Romanos lo explica tan claramente como Hebreos, porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se habría procurado lugar para un segundo. ¿Qué nos enseña eso? Que la ley tenía defectos. Y entonces Dios dio un segundo pacto. Ahora, esto no se trata de que Dios descubriera un error en su primer diseño y lo corrigiera en el siguiente. No es así. Dios sabía que el primero tenía defectos, pero mantuvo al hombre bajo el antiguo pacto durante 1500 años para enseñarle que por más que se esforzara, nunca podría alcanzar sus estándares. Por mucho que intentara, jamás podría manifestar su naturaleza. Y ellos lo intentaron. Se esforzaron mucho. Pero Elías se deprimió. Moisés se enojó. David cometió adulterio. Juan el Bautista perdió su fe en prisión y no pudieron lograrlo. Y un solo fracaso significa que estás acabado. Si no alcanzas el 100%, no alcanzas el estándar de Dios. Así que uno de los propósitos de la ley fue mostrar al hombre su incapacidad para alcanzar el estándar de Dios. Entonces la ley tenía un propósito. Dios no cometió un error. Al igual que el Señor envió a los discípulos a pescar durante 11 horas, porque en esas 11 horas finalmente aprendieron que no podían obtener nada. Para nosotros también, nuestra experiencia inicial después de nacer de nuevo es que vivamos como personas del antiguo pacto. Escuchamos un mensaje sobre la victoria e intentamos obtenerla. Gracias a Dios que no vamos a intentarlo durante 1500 años. Y espero que termine más rápido que eso. Intentamos y fallamos hasta que finalmente aprendemos la lección. Que los israelitas tardaron 1500 años en aprender y que los discípulos aprendieron en 11 horas de pesca. ¿Cuál es la lección? No puedo lograrlo. No puedo obtener la victoria. No puedo servir al Señor. Algunos de ustedes piensan que pueden servir al Señor. Dios tenga misericordia de ustedes. Yo aprendí hace mucho que no puedo servir al Señor. Yo digo, Señor, tú tienes que llenarme. Permíteme darte mi testimonio honesto. Cuando voy a predicar, digo, Señor, haré el ridículo si dependo de mi experiencia pasada. Si digo, ya prediqué ese mensaje antes, puedo predicarlo otra vez. Caeré muerto, incluso si uso las mismas palabras. La unción del Espíritu Santo es algo que debemos experimentar cada reunión, en cada mensaje, cada día y cada momento de la vida. Incluso si has predicado el mismo mensaje 100 veces, la unción puede faltar la vez número 101. Un nuevo pacto no depende de la capacidad humana o de la experiencia humana. Es diferente. Él dice, en este nuevo pacto no es como el antiguo. Pondré mis leyes en la mente de ellos, verso 10, y las escribiré sobre sus corazones. ¿Cuál es la gran diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto? En el antiguo pacto era no harás, no harás, no harás. En el nuevo pacto Dios dice yo haré, yo haré, yo haré. ¿No es eso mucho mejor?
Es como un esposo que dice a su esposa, tienes que mantener la casa ordenada, cortar el césped, lavar la moto y cocinar la comida. Y le da una lista interminable de cosas por hacer. Y la esposa piensa, ¿cómo voy a hacer todo esto? Pero en el nuevo pacto el esposo dice, yo lo haré y te ayudaré a hacerlo. Es mucho más fácil. O es como decirle a un niño, vamos, escribe las letras del abecedario perfectamente, pero al niño se le dificulta. Entonces el padre dice, no te preocupes, yo lo haré. Tomaré tu mano y te ayudaré a escribir perfectamente cada letra. Ese es el nuevo pacto. El antiguo pacto soy yo luchando por guardar la ley de Dios por mi cuenta y todo me sale mal. El nuevo pacto es Dios tomando mi mano y diciéndome, yo lo haré. En segundo lugar, el nuevo pacto es conocer a Dios personalmente como mi Padre, verso 11. Y verso 12, ser completamente perdonado, que mi antigua vida quede completamente borrada, sin dejar memoria de ella. Hermanos y hermanas, entremos en el nuevo pacto. Es mucho mejor que el antiguo. Oremos.